En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios con ustedes, hermanos, hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos y vamos a subir algunas reflexiones sobre María Santísima. Y vamos a iniciar hoy con el primer punto, y es ¿por qué María Santísima no tiene pecado? Y quiero hacerlo, esta introducción, con una canción que me gusta mucho. Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor. Con María quiero bendecir al Señor. Bien, mis hermanos, hoy el cielo se alegra, mi alma canta la hermosura del Señor, con María y por María. Adiós. María es la que siempre va a decir, hagan lo que Él les diga. María no se queda con nada para ella, todo se lo lleva a Jesús. Por tanto, no hay que tener miedo de pedir la intercesión de María. Reitero, como decía en la introducción, vamos a comenzar algunas reflexiones de conociendo más sobre María. Y hoy vamos a tocar un punto, ¿por qué María Santísima no tiene pecado? Y cuando hablamos sobre por qué María Santísima no tiene pecado, lo vamos a hacer con algunas reflexiones, algunos puntos. Y el primer punto es el ideal de Dios. Y cuando hablamos del ideal de Dios, lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios en la carta a los Efesios nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: por medio de Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. O sea que nosotros hemos sido elegidos para estar santo y sin mancha antes de la creación del mundo. Y si somos honestos, fuera de Jesús, ¿quién ha cumplido con este ideal de Dios? María Santísima. María Santísima, la llena de gracia, responde al ideal de Dios de ser santa, sin mancha. El segundo punto es, la desobediencia rompe con el ideal de Dios. Y esta parte, este segundo punto de la desobediencia rompe con el ideal de Dios, lo hacemos también a la luz de la palabra. En el capítulo 3 del libro del Génesis nos dice que Adán y Eva rompieron con este ideal de Dios por la desobediencia. Y fruto de la desobediencia entró el pecado a la humanidad. Y fruto de esa desobediencia se rompió con el ideal de Dios. Pero el ser humano, que está siempre buscando la plenitud, y la plenitud se encuentra en Dios, ha realizado algunos ritos para recuperar ese ideal de Dios en su vida. Y el tercer punto es algunos sacrificios que hizo el pueblo de Israel para recuperar ese ideal de Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 30, verso 10, nos habla del sacrificio que hizo el pueblo para recuperar ese ideal de Dios. Y de manera muy específica, en el libro de Levítico, en el capítulo 9, verso 7, nos dice lo siguiente. Luego dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y presenta tu sacrificio por el pecado, y el animal que va a ofrecer en holocausto para el perdón de tus pecados y de los israelitas. Presenta también la ofrenda de los israelitas para el perdón de sus pecados, tal como el Señor lo ha ordenado. O sea, vemos el pueblo de Israel que está haciendo sacrificios para una cosa, para recuperar ese ideal de Dios en ellos
¿Y cuál es el ideal? Ser santo y sin mancha. Luego vemos en un cuarto punto, vamos a ver en un cuarto punto, la plenitud de ese sacrificio. La plenitud de ese sacrificio se encuentra en la persona de Jesús, que hizo un sacrificio de una vez y por todas, un sacrificio único, con la intención de recuperar el ideal de Dios Padre, que la humanidad sea santa y sin mancha. Dice la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: por él, por medio de su sangre, obtenemos el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. O sea que Jesucristo, derramando su sangre, nos ha dado la oportunidad de volver a recuperar la gracia de Dios en nuestra vida. En poca palabra, recuperar el ideal de Dios de estar en gracia. Y nos dice la palabra de Dios también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 del verso 29 al 35. Juan en un momento está con sus discípulos y ve que Jesús está pasando y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el sacrificio de Jesús fue para quitar el pecado del mundo, para devolver al ser humano la oportunidad de vivir en gracia, porque ese es el ideal de Dios, que el ser humano esté sin pecado, en gracia, en comunión con Él. La plenitud de este sacrificio, en el cuarto punto hemos visto, ¿verdad?, que se encuentra en la persona de Jesús. Y para dar respuesta a la pregunta ¿por qué María Santísima no tiene pecado?, también lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, del verso 1, del 26 al 38, capítulo 1, del verso 26 al 38, dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo es posible que si la humanidad perdió la gracia, fruto del pecado de Adán y Eva, cómo es posible entonces que el ángel le diga a María Santísima: alégrate, llena de gracia? Y según los expertos, el término correcto es que Jaritomene, la desbordada de gracia, la rebosada de gracia, no le cabe más gracia. ¿Y por qué? Porque en ella iba a nacer el Cordero de Dios. Y si el Cordero del Antiguo Testamento tenía que ser puro, también el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento, que es Jesús, tiene que estar puro, sin mancha. Y si Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es santo, es porque nació de María Santísima, que no fue afectada por el pecado original. Porque si ella tenía pecado, también Jesús entonces es pecador. Y creemos que Jesús es santo, que no tiene pecado, y porque nació de María, que no tenía pecado. María es la que Jaritomene, la llena de gracia, la que el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia. La llena de gracia no tenía pecado, no tiene pecado. De una forma u otra, la iglesia, tú y yo, estamos llamados también a imitar a María Santísima, a recuperar la gracia de Dios en nosotros, y con recuperando la gracia de Dios en nosotros, recuperamos el ideal de Dios, y es que la humanidad no tenga pecado. Hoy el cielo se alegra con María Santísima, la llena de gracia, la que Jaritomene. Dios le guarde y le bendiga, y le bendigo bajo la intercesión de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz de Dios. Bendiciones.